Bien, hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 5 hacia adelante. Mateo capítulo 6, versículo 5 al 8. Dice la palabra del Señor: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. El Señor bendiga su santa palabra. Tenemos, hermanos, aquí, si recuerdan, unos mensajes hacia atrás, le hablé unos pasajes de Mateo, y recordarán que este Evangelio de Mateo tiene 5 grandes discursos, 5 grandes sermones, en donde el Señor expone, y este libro está construido de tal manera que a veces hay personas que hacen similitudes con la ley de Moisés, con el Pentateuco, con los 5 libros de la Biblia. Y tenemos aquí entonces estos 5 grandes discursos que a través del Evangelio de Mateo va exponiendo el Señor. Y estos pasajes que leímos está en el primer discurso, el primer gran discurso, que comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. ¿Ya? Entonces tenemos este gran discurso, que quizás es más conocido porque se conoce generalmente como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, donde el Señor expone las cosas casi muy básicas y esenciales de la vida cristiana, tanto así que muchos cristianos a través de la historia siempre han expuesto este mensaje del 5 al 7, generalmente porque tiene mucha sustancia, tiene casi el cristianismo en su esencia, y nos habla y nos dice cosas muy importantes para nuestra vida. Recordemos que este sermón comienza con las bienaventuranzas, ¿cierto? El Señor va hablando de las bienaventuranzas, qué es ser bienaventurado, qué significa eso, luego ser sal y luz del mundo, y luego va haciendo un contraste a través de las enseñanzas que el pueblo había escuchado oralmente, o sea, la tradición oral que ellos habían escuchado. Oísteis que fue dicho, y Jesús, contraste, le dice, pero yo digo. ¿Cierto? Y le va diciendo todo el rato, contrastando lo que ellos habían escuchado con la cual era la verdadera interpretación de esas cosas que ellos habían escuchado, que tenía que ver, por ejemplo, con el adulterio. Pensaban que simplemente adulterar era, cierto, no acostarse con alguien, no tener relación sexual antes del matrimonio, sino que era, dice, el que miran a una mujer para codiciarla en su corazón, es como si hubiera ya adulterado en su corazón. Algunos decían, no hay que matar, eso dice el mandamiento, pero odiaban en su corazón de tal forma a la persona que Jesús dice que de la misma manera es como si la hubieran matado, es lo mismo. Entonces el Señor va haciendo todos esos contrastes a través de esta exposición, de este sermón. Y cuando llega al capítulo 6, toma los 3 temas más importantes de la religión judía, que eran las limosnas, dar a los pobres, que era la oración, que es lo que vamos a ver hoy, y que era el ayuno. Y el Señor muestra y enseña cómo es la manera en que no debe hacerse, y después cómo es la manera en que sí debe hacerse. ¿Ya? Entonces el Señor va contrastando y enseñando acerca de eso. Y hoy vamos a ver entonces cómo no se debe orar, ¿ya? O cómo es una oración hipócrita y cómo es una oración vacía o sin sentido, que es lo que el Señor expone a través de estos versículos. El Señor va a corregir esa manera de estudiar. Ahora, ¿por qué uno podría pensar por qué vamos a estudiar la oración? Bueno, vamos a estudiar la oración porque eso es algo que el cristianismo en general y la iglesia local en la cual estamos falta. Hace falta siempre oración. Nunca estamos orando lo suficiente. Nunca estamos orando como deberíamos orar. Y el Señor nos va entonces a mostrar a través de su palabra cómo deberíamos nosotros orar y cuáles son los énfasis que nosotros deberíamos tener acerca de la oración. Y por eso hice esta pequeña serie que va a tratar acerca de la oración, o la oración modelo, donde vamos a estar viendo cuáles son los énfasis que deberíamos tener cuando nosotros oramos. ¿Por qué cosas deberíamos orar? ¿Qué cosas deberían ser importantes para nosotros a la hora de la oración?
Entonces lo primero que vamos a ver hoy es cómo no orar, y lo primero que Jesús trata aquí es exactamente la oración hipócrita. En el versículo 5 y 6 vemos entonces la oración hipócrita. ¿Qué dice? Leemos nuevamente: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús nos dice a través de estos versículos tres cosas importantes. La primera: no sean hipócritas. ¿Qué significa eso? No sean hipócritas. Bueno, el hipócrita en la época de Jesús era aquel actor. Había muchos en esa época teatros. La gente se paraba en la esquina para escuchar a alguien que seguramente hacía su actuación. Los griegos eran muy buenos para eso, y si pusieron atención en la escuela habrán recordado algunos autores como Sófocles y otros autores que de repente nos pasaban en la escuela sobre el teatro y las enseñanzas de los griegos. Entonces Jesús usa esta idea del hipócrita, en el que se ponía un disfraz y actuaba. No era él, sino que estaba actuando. Entonces cuando el Señor alude aquí y le dice: ustedes no deben ser como los hipócritas, le está diciendo: ustedes no deben actuar. Ustedes no deben actuar como si fueran actores, sino que deben ser, después les va a decir, ustedes mismos. ¿De qué manera actuaban? Bueno, si uno ve el contexto, actuaban a la hora de dar limosna. Porque ¿qué hacían cuando daban limosna? Tocaban trompeta. O sea, mírenme yo cómo voy a dar limosna a los pobres. Cuando ayunaban, ¿qué dice el Señor? Ponían caras tristes y: yo estoy ayunando, me arrugo, miren cómo estoy sufriendo. Y hacían eso y la gente lo veía. Decía: wow, qué piadoso ese fariseo, qué piadoso esa persona. Incluso tenemos un ejemplo perfecto, digamos, en la misma escritura, si ustedes recordarán ahí en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 12, en donde el Señor cuenta esta parábola exactamente para mostrar de aquellos que confiaban en sí mismos. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 12, dice: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Bueno, y saben lo demás que sigue en la historia, ¿no? ¿Quién es justificado finalmente? Pero fíjense la actitud del fariseo al presentarse delante del templo donde todas las personas miraban y a orar de esta manera: Señor, yo soy muy justo, yo soy muy bueno, Señor. Mírenme, apláudanme por mi vida. Había una intención pecaminosa. Y el Señor condena eso y le dice: ¿quién finalmente fue justificado ahí? El recaudador de impuestos. Aquel que se presentaba, se golpeaba el pecho, no podía mirar ni siquiera hacia el templo porque se sentía totalmente indigno, totalmente pecador. Y a eso el Señor se refiere, a que aquí en la oración les dice: no sean hipócritas, no actúen a la hora de orar, no traten de impresionar a la hora de orar, sino que es lo que va a decir después: oren sinceramente al Señor. Y eso es lo que nos dice en segundo lugar el Señor aquí: no oren para ser vistos por los hombres. No oren para ser vistos por los hombres, porque ese no es el propósito de la oración. No debe ser el propósito de la oración ser visto por los hombres. Ahora, si somos vistos por casualidad, por decirlo así, ese es otro tema. Pero no buscamos que la gente nos vea orar simplemente para ser visto por los hombres, para ser aplaudido, reconocido como una persona que ora mucho, o andar contando: yo oro 20 horas, 30 horas, ¿cierto? No, sino que simplemente el Señor aquí apunta a la sinceridad y al secreto de oración, a buscar al Señor cada día en secreto. Y es muy interesante porque aquellos que tratan de hacer eso, tratan de agradar a los hombres, finalmente nos dice la Escritura que son aquellos que en verdad no tratan de agradar a Dios, sino que tratan simplemente de caer bien entre los hombres. Hay mandatos incluso que no directamente lo dicen, pero por implicancia uno lo puede ver. Por ejemplo, cuando Pablo le está hablando a los siervos, ahí en Efesios capítulo 6, le está dando un mandato a los siervos, esclavos de la época, de cómo se relacionen con sus amos. Fíjense lo que les dice en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 6, dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo,
no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. O sea, es cierto, en un trabajo, estamos en un trabajo y hacemos bien el trabajo, bien el jefe, todos trabajando. Se fue el jefe, ya. Cada uno hace su vida como quiere. ¿Ya? Me imagino que eso lo han experimentado, ¿cierto? En el trabajo común, llegó el jefe, todos estamos trabajando mucho, pero se va el jefe y todos simulamos que trabajamos. O sea, eso es vivir y actuar para los hombres. No es servir a Dios, no es trabajar para Dios, sino que es servir para caer bien a los hombres, para quedar bien, para mostrarse un buen trabajador, cosas por el estilo. Y eso finalmente se transforma en algo pecaminoso. Y el Señor aquí dice que aquellos que tratan de hacer eso, entonces están buscando simplemente ser vistos por los hombres. Pablo, cuando comienza la carta de Gálatas, incluso él dice en el versículo 10 del capítulo 1 de Gálatas 1:10, dice: pero busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y eso es un principio muy fundamental para aquellos que son siervos del Señor. Para todos aquellos que queremos servir al Señor con toda nuestra vida, no buscamos agradar a los hombres. Si no, sería imposible decir las cosas que hay que decir, que el Evangelio exige decir a los hombres, ¿cierto? Que a veces no son muy agradables al oído del pecador, pero les decimos la verdad porque Cristo nos demanda decir la verdad, que necesitan al Señor. Y un verdadero siervo de Dios entonces se esfuerza por agradar a Dios y no agradar a los hombres. Entonces aquellos, nos dice, que oran en secreto tendrán su recompensa, nos dice el verso 6, nos da el contraste entonces respecto a la oración hipócrita y la oración sincera que uno va a presentar delante del Señor. Jesús aquí nos dice que vaya a su habitación y cierre la puerta, ¿cierto? Y hay que recordar cómo eran las casas quizás del mundo antiguo, en donde había una casa, un comedor y una pieza solamente. Y era una sola pieza donde la persona podía ocupar para orar. Pero Jesús no se está necesariamente fijando en que uno tenga que hacer esto literal, entrar a la pieza, cerrar la puerta, y si está ocupada la pieza uno no va a poder orar, ¿ya? No, sino que lo que él quiere transmitir aquí es la idea de orar en secreto y orar sinceramente a Dios. Porque si fuera así, si fuera literal, por ponerlo así, Jesús no hubiera cumplido el mismo mandato. ¿Dónde oraba Jesús? Oraba en piezas, generalmente. Nos dice, por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículo 35, describiendo a Jesús, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Y ahí oraba. Nos dice Lucas capítulo 5, versículo 16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. O sea, el principio es, yo busco al Señor a solas. Y cuando estoy con el Señor a solas, yo derramo mi vida en mi corazón. Y soy sincero. No me puede ver ningún hombre actuar ahí. Ahí soy el que soy, porque nadie me ve. No puedo aparentar nada. Cristo ve todo. No hay nadie que me aplaude, nadie que me diga, bien, pastor, bien, hermano. Simplemente estoy yo con Dios. Y esto, hermano, esta enseñanza de la oración hipócrita, el Señor nos está llamando entonces a algo fundamental, algo muy claro. Aquí Jesús da por sentado que nosotros oramos. Por eso enseña de la oración, porque da por sentado que aquellos que son sus discípulos son personas que oran. Los discípulos del Señor son personas que oran. Incluso contó muchas parábolas que lo que quería enfatizar era la necesidad que tenemos de orar siempre. La necesidad que hay que nosotros como cristianos oremos. Hay una que contó ahí en Lucas, en el capítulo 18, donde ustedes pueden ver que el Señor nos muestra esta parábola para enseñarnos que tenemos que orar con insistencia. Que no simplemente tenemos que orar así, Señor, gracias, amén. Sino que tenemos que insistir en la oración. Y eso significa que perseveramos en la oración. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, nos dice, Jesús le contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo, no desfallecer. Dice, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente, diciendo, hágame usted justicia de mi adversario.
Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, me haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él noche y día. ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El principio aquí es que había un juez que ni siquiera tenía a Dios, pero la insistencia de la viuda lo cansaba. Y dicen: Dios no es injusto. Dios no es hombre. ¿Y Él acaso no va a hacer justicia a los que le buscan? A los que van a Él, claman noche y día, insisten en orar por algo. ¿No le va a hacer justicia? ¿No le va a responder el Señor? ¿No va a obrar conforme a su gracia, a su misericordia? Entonces el Señor cuenta esta parábola para decirnos: hermanos, tenemos que orar. Y le diría algo más, hermanos. Aquellos que no oramos, aquellos que no están orando delante del Señor, y esto es algo que muchas veces no piensan los cristianos, están pecando. Aquel que no ora, hermano, está pecando delante de Dios. ¿Por qué está pecando? Porque cuando Dios da un mandato y yo desobedezco ese mandato, ¿qué estoy haciendo? Desobedeciendo la ley de Dios. Y eso significa que estoy pecando. Hermano, cuando usted no ora un día, o alrededor de un día, no busca al Señor nunca en el día y dice que no tiene tiempo, usted está pecando. Usted está despreciando a Dios. Usted está despreciando la obra maravillosa de la gracia que Dios hizo en su propia vida. Usted, hermano, está siendo como el hipócrita que aquí el Señor condena. Porque usted se está poniendo el disfraz cuando viene aquí y está actuando. Y está orando al Señor: Señor, te oro ahora. Señor, te pido ahora. Y 6 días, hermano. 6 días tiene. 6 días para orar y buscar al Señor. Entonces ustedes se están poniendo el disfraz. Igual que el hipócrita, igual que lo que el Señor está condenando aquí, lo está diciendo a nosotros. Hermano, ¿tú estás orando delante del Señor? ¿Estás dependiendo del Señor en todo tiempo? ¿Entiendes que la oración es la base de la vida cristiana? Es la esencia de la vida cristiana. ¿Por qué tu vida cristiana es tan mediocre, hermanos? Es porque no hay oración. Es porque no hay dependencia de Dios. Es porque no te humillas delante de Dios y le buscas de todo corazón. Solamente así el Señor transformará nuestra vida y seremos transformados por la gracia del Señor. El pecado, hermanos, comienza aquí. Cuando usted no ora, ahí empieza el pecado. No cuando piensa algo, no cuando hace algo simplemente, sino cuando no busca a Dios y no depende del Señor, de su gracia y de su misericordia. En segundo lugar, lo que el Señor aquí nos quiere enseñar es que nuestras oraciones deben ser sinceras. Deben ser sinceras delante de Dios. Albert Moller, que es un pastor bautista de Estados Unidos bien conocido, Albert Moller se llama, él contó una historia, escribió un libro que se llama La oración revolucionaria, en donde trata acerca de la oración y cuenta una historia del mismo, una propia experiencia, que él, cuando tuvo que ir a dar una conferencia a 2 partes del mundo opuestas, extremos, entonces viajar en avión de un lado, viajar en avión en otro lado, entonces no pudo descansar lo suficiente, ¿cierto? En un viaje de avión largo no alcanzó a descansar lo suficientemente bien. Entonces, llegando a una de esas conferencias, después de esos largos viajes, se sienta, y como había sido un largo viaje, ¿qué le pasa? Se quedó dormido, ¿cierto? Se sentó, dice, casi automáticamente se durmió. Entonces la persona que estaba delante de la conferencia dijo: bueno, queremos pasar al doctor Albert Moller a que venga a orar con nosotros. Entonces nos faltó el buen hermano que le pegó un pedazo, para que se despertara, así que se despierta así rápido, y como despierta no sabe bien qué pasaba. Y solo escucha que le dicen que venga a orar. Entonces él va, se para, y no sabía bien por qué orar, pero el que estaba dirigiendo le dice: bueno, el doctor Moller puede orar con nosotros por tanta razón. Entonces él dice que cierra los ojos y ora. Entonces termina la oración, se sienta y después reflexionaba y decía: ¿fue esa una oración sincera? ¿Fue esa una oración que de verdad está expresada de corazón? Pero él, como tiene tantos años, tanta experiencia, así como quizás muchos de nosotros tenemos tantos años en el Evangelio, podemos cerrar nuestros ojos y decir: Señor, te doy gracias, y hablar rápidamente,
muchas palabras. Sin embargo, la pregunta ¿es eso una oración sincera? ¿Una oración agradable delante del Señor? ¿Es verdaderamente esa la forma en que nosotros oramos? Ahora póngalo en su propia vida, hermano, y piense, ¿cómo usted ora? ¿Cómo usted ora? Se levanta en la mañana y dice, Señor, te doy gracias por esto, amén. Automáticamente, me voy al trabajo. Después llega la hora del almuerzo y me siento y, quiero dar gracias por el alimento, Señor, gracias, amén. Después de la noche hay que acostarse, Señor, te doy gracias. Me quedé dormido porque tenía mucho sueño. ¿Es eso orar, hermanos? ¿Será eso orar sinceramente a Dios? ¿O hay un deseo de aparentar? Quizás llegamos al culto y venimos y oramos fervientemente a Dios y nos entregamos y hablamos, Señor, te alabo, pero en la semana no hubo nada de eso. No es eso aparentar. No es eso falsear, hermano, tu vida espiritual. No es eso no ser sincero delante de Dios, orar así de esa manera. O cuando escriben en el grupo de WhatsApp y dicen, hermanos, pido por esta oración, estamos orando. Estamos orando. Yo le pregunto, ¿están orando? Piénsalo en su conciencia. Usted cuando escribe eso, ¿está orando? ¿Oró al Señor por esa petición que el hermano escribió? ¿O no? O cuando reunimos los martes ahora, ¿usted se conecta a orar? ¿O piensa, hoy día es martes de oración, me voy a conectar a orar con los hermanos? Voy a orar con los hermanos. O si el que está conectado ya se conecta, ¿está ahí cuando estamos orando? Ya que no vemos las caras. O está quizás viendo televisión, está hablando con el hermano, está haciendo otra cosa. ¿Está ahí? ¿Está orando? ¿Está atento a lo que están diciendo los hermanos para orar? Hermano, eso es orar sinceramente. Si usted no hace ninguna de esas cosas, usted está orando de forma hipócrita. De igual manera. Está actuando igual que los fariseos. Está poniendo su disfraz simplemente. Pero no está orando verdaderamente al Señor. Y su corazón no está puesto ahí en la oración. Entonces nos preguntamos, ¿estamos orando a Dios realmente? ¿Estamos siendo sinceros delante de Dios en nuestras oraciones? Eso es lo que tiene que pensar. Eso es lo que tiene quizás que confesar, si así ha sido y está pecando. Y el Señor dice también, ¿cierto?, como aplicación aquí, que las oraciones traerán recompensa. La recompensa es, sin duda, el que entre más buscamos al Señor, más conocemos al Señor, más comunión tenemos con el Señor, más deseos tenemos de alabar al Señor, más nosotros crecemos espiritualmente, más la iglesia se despierta y se aviva, más deseo tengo de evangelizar y así, sigue y sube. Entre más nosotros conozcamos y dependamos del Señor en oración, nuestra vida espiritual va a florecer. Nuestros deseos por Dios van a crecer. Si usted no ora al Señor, no experimenta los beneficios de la oración, no experimenta los frutos de esa oración, no hay nada. Está seco. Tiene que haber en nosotros ese deseo de encontrar el estar en la presencia de Dios como un banquete, como un deleite. Lo que más le guste, piensen lo que más le gusta, así debe ser la oración. Así debe ser mi deseo de estar con Dios. Si verdaderamente amo a Dios, puedo sentir la presencia de Dios cuando estoy ante su trono y vivir así para la gloria de Dios. Entonces el Señor corrige estas ideas de cómo orar de forma hipócrita. Y luego pasan los otros versículos a la oración sin sentido o la oración vacía que nos dice en los versos 7 y 8. Dice, y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Aquí el Señor nuevamente nos dice tres cosas, señalando acerca de cómo corregir la forma de orar. Nos dice primero que no debemos usar vanas repeticiones. Tanto en el catolicismo romano como en la iglesia protestante o evangélica se han usado siempre oraciones escritas. Y a veces muchos hermanos piensan que el Señor aquí está condenando eso. La oración escrita, incluso fue parte del debate del siglo XVI entre reformadores y católicos romanos. Pero la condena aquí de Jesús no es tanto la repetición, La condena es la repetición sin sentido, lo vacío de una oración, lo que no tiene ningún sentido, porque si fuera pecaminoso, la repetición en sí
cuando usted memoriza algo de la Biblia y ora al Señor memorizando eso de la Biblia, estaría pecando, ¿cierto? Si yo oro el Padre Nuestro, por ejemplo, y lo oro y lo digo, pucha, sería pecado. Si recuerdo el Salmo 1 de memoria, o el Salmo 23 o el 90, que son clásicos, y lo repito en oración, estaría pecando. Pero lo que el Señor está condenando aquí es la repetición sin ningún sentido. Quizá uno de los hermanos que más admiramos entre los protestantes evangélicos son la línea de hermanos puritanos que se conocen, y fíjense que ellos tenían muchas oraciones escritas. Y una de ellas dice así, imagínense lo que expresa, dice: Dios mi fin, mi mayor y más noble placer es estar familiarizado contigo y con mi alma inmortal y racional. Es dulce y deleitoso mirar mi ser cuando todos mis poderes y pasiones están unidos y comprometidos en buscarte. Cuando mi alma ansía y apasionadamente suspira en conformidad contigo y en pleno gozo de ti. No hay horas que pasen con tanto placer como las que paso en comunión con el Señor y con mi corazón. ¿Se pueden dar cuenta de esa una oración escrita? ¿Qué pasa si yo la memorizo y la digo? ¿Estoy pecando? No necesariamente. Estaría pecando si hago eso sin ningún sentido y pienso que eso me hace que Dios me escuche. Si yo pienso que le repetir el Salmo 23 o repetir el Salmo 91 o el 1, lo digo por decir, eso es lo que el Señor condena. Sin ningún sentido, sin pensar lo que estoy haciendo, simplemente repetirlo, porque esa repetición me va a acercar a Dios, esa palabrería me va a acercar a Dios. Eso es lo que el Señor condena aquí. Y pone un ejemplo, le dice: no sean como los gentiles. Y los fariseos que se creían, que realmente a quien alude el Señor aquí, los fariseos que se creían muy espirituales, muy santos, ellos finalmente se estaban comportando como los gentiles. Los gentiles son pueblos no judíos, ¿cierto? Gente pagana. Ustedes oran como los paganos. Oye, ¿cómo oraban los paganos? Bueno, los paganos hacían exactamente eso: repetir sin sentido. Hacer repeticiones de oraciones sin sentido. Incluso aún existe, ¿cierto? Hay gente que repite ciertas oraciones pensando que la oración esa le va a acercar a Dios de forma automática. Y no necesariamente. Tenemos un ejemplo de esto que es muy entretenido, en verdad, para que los que hemos leído la historia de Elías, ¿cierto? En el Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 26 al 29, nos cuenta esta historia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 26 al 29. Recuerden el contexto: están los profetas de Baal, aquellos que están adorando a Baal, y viene Elías y le dice: bueno, vamos a ver cuál es el verdadero Dios. Le dice: bueno, ustedes clamen a su Dios, a ver si le responde. Ya, pues. Y él dice: yo voy a clamar al mío, y el que responda es el verdadero Dios. ¿Les parece? De acuerdo. Ya. ¿Y qué dice entonces? Verso 26. Entonces tomaron el novillo, hablando de aquellos que, ¿cierto?, van a pedir a su Dios. Entonces tomaron el novillo que le dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: clamen en voz alta, pues es su Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desvariado, o estará de viaje, quizás esté dormido y hay que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. ¿Qué hacían ellos? Danzaban, gritaban, repetían: respóndenos, va, respóndenos. Nada. Y después, si uno sigue leyendo, Elías ora de forma muy simple. ¿Y qué hace? Cae fuego del cielo y consume todo. Inmediatamente. No tuvo que hacer ninguna repetición. Simplemente orar sinceramente a Dios, y Dios respondió. Y eso es lo que el Señor está condenando aquí, ¿cierto? Que orar sin sentido, repetir sin sentido, es pecaminoso. Incluso los fariseos hacían largas oraciones, dice el Señor. Y había para ellos mayor condenación, porque lo hacían de forma hipócrita. Mostraban finalmente su pecaminosidad. Usaban algo santo para finalmente pecar delante de Dios. Y en tercer lugar, lo que podemos ver aquí es que Dios sabe lo que necesitamos cuando oramos. Eso es lo que el Señor enseña.
Dios sabe lo que necesitamos cuando oramos. El Salmo 139 nos describe un poco sobre esto. Salmo 139, versículo 1 al 4. Tenemos esta oración de aquí del salmista que dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, ya la sabes tú. Antes que yo diga algo a Dios, Dios ya lo sabe. Entonces, ¿para qué orar? Si Dios ya lo sabe todo. ¿A qué voy a clamar a Dios? Si todo lo que yo le diga, Él ya lo sabe. La verdad es que clamamos a Dios, hermanos, porque al igual como un padre y una madre conocen a sus hijos y conocen sus necesidades, nosotros las escuchamos. Aunque sepamos qué sucede, escuchamos, ¿cierto?, para comunicarnos y tener comunión con nuestros hijos. De la misma manera, Dios quiere que sus hijos se comuniquen con Él. Quiere que le digan, quiere que confiese su pecado. Cuando estuvo en el jardín del Edén y le dijo a Adán, ¿cierto?, ¿qué has hecho? No, es que Dios no sabía. Dios quería que confesara, que dijera qué es lo que habían hecho, cómo habían faltado a su palabra. Y lo mismo quiere Dios, que digamos, acérquense, vengan y confiesen. Vengan y digan lo que necesitan, pídanme, llámenme. Amén. Y ahí estoy yo. Amén. Lo que quiero es que vengan y tengan comunión conmigo. Quiero que disfruten de mi presencia, quiero que dependan de la oración y se den cuenta que son débiles y que no pueden hacer las cosas por sus propias fuerzas, sino que necesitan a Dios. Necesitan de Él. Piden, busquen, llamen. Y Dios les va a responder. Hermanos, eso nos lleva a pensar a nosotros para nuestras propias vidas en cómo entonces tenemos que orar. Y lo primero que podemos señalar aquí es que Dios aborrece, hermanos, las oraciones sin sentido. Es común que se diga que la gente cuando cae en rutina hace mal. Por ejemplo, cuando escuchamos que en el trabajo ya estoy en rutina, ya me empiezo a cansar y tengo que hacer algo, ¿cierto? Porque el trabajo se me ha vuelto rutinario. O cuando la gente tiene problemas de matrimonio y dice, lo que nos mató, lo que nos afectó, en verdad, fue la rutina. Y hay que cambiar, ¿cierto? Pero cuando estamos en la oración no pensamos en eso. Mi oración es rutinaria. Repito un par de palabras mágicamente y creo que Dios va a responder. Repito en 5 minutos un par de palabras y listo. Se acabó. Ya Dios, yo estoy orando. Yo estoy orando. Yo oré. Lo repetí unas palabras rapidito antes que me quede dormido y listo. Ya puedo decir que estoy orando. Ya puedo decir que verdaderamente oré en la mañana, oré en la comida, oré en la noche. Pero la pregunta es, ¿son verdaderamente esa oración? ¿Son oraciones con sentido? ¿Estoy orando a Dios con sentido realmente? ¿O es simplemente algo rutinario, mecánico, sin ningún sentido? Cuando me pongo a orar, oro por las peticiones que hay, por ejemplo, entre nosotros, cuando se comparten en el grupo. O cuando yo me pongo a orar, me concentro y oro al Señor, mi mente empieza a divagar. Tengo este problema, ¿verdad? Que tengo que hacer esto, ¿verdad? Que tengo que hacer aquello. Y empiezo a divagar y termina mi tiempo de oración y en verdad no vale nada. Que mi mente se fue para todos lados, menos para lo que tenía que orar. Eso, hermano, es orar sin sentido. O incluso ponerme de rodillas, cerrar mi ojo y no orar. Porque no estoy orando, porque no estoy concentrado orando, sino que estoy pensando en los problemas, las cosas, las dificultades que están sucediendo en mi vida. Orar es buscar a Dios intencionalmente, concentrado, pidiéndole al Señor que haga su voluntad en mi vida. Y no simplemente hacer cualquier tipo de oración vacía y sin sentido. Y en segundo lugar, hermanos, la oración es para tener comunión con Dios. Como iglesia nos preocupamos en capacitarnos para evangelizar, nos preocupamos en visitar a nuestros hermanos, nos preocupamos en el discipulado, pero ¿dónde está el origen de todas esas cosas? ¿Cuál debe ser la fuente y la base de todas las demás cosas? Debe ser la oración. Si la oración no es nuestro sentido básico de todo lo que hacemos, entonces todas las otras cosas van a ser vacías. Van a estar hechas sin el verdadero propósito que el Señor le ha creado. Que nosotros, como creyentes, dependamos de oración. ¿Por qué? Porque Dios quiere comunión con nosotros.
quiere comunión. Por eso Jesús oró en Juan 17:3, que quiere que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. ¿Para qué? Para tener comunión, hermanos. Eso es la oración, tener comunión. Dios quiere que los hijos de Dios vivamos en completa comunión con Él. Y por ejemplo, tú puedes venir al trono de Dios y contarle, y eso siempre lo digo a los hermanos cuando me preguntan cómo orar. Es que no tengo ganas de orar. Bueno, es que no depende de tu ganas. Entonces ven, ponte de rodillas y dile: Dios, no tengo ganas de orar. Señor, no tengo ganas de orar. Y empieza a pensar: bueno, ¿por qué no tienes ganas de orar? Y cuéntale a Dios, ¿por qué no tienes ganas de orar? Yo le digo a los hermanos: hablen en detalle con Dios. ¿Por qué no hablan en detalle? ¿Por qué no le cuentan todo lo que les sucede? Las dificultades que tienen, los temores, las cosas que les suceden, las cosas que no pueden explicar, el desánimo, todas las cosas que uno va a pasar en la vida. Hay un montón de cosas que pasamos, que pensamos, que reflexionamos. ¿Y a quién le contamos? No simplemente contarle a nuestra esposa, o a nuestro hijo, o a nuestros hermanos, sino que le tenemos que contar a Dios. Hablarle sinceramente a Dios. Somos sus hijos, hermanos. Somos amados, somos escogidos de Dios. Podemos abrir todo nuestro corazón a Él. Todo, como nadie más, porque es Dios. Y podemos decirle en detalle: Señor, paso este problema. Señor, tengo esta tentación. Señor, no tengo ganas de orar. Señor, estoy cansado de esto. Señor, estoy enfrentando esta dificultad. Ayúdame. Eso es hablar con Dios, con tu Padre, que te ama, que te salvó, que te escogió. Ahora, si no hay nada de eso, hermanos, de lo que acabo de describir, si nunca has experimentado esta vida de oración, entonces podemos decir: no eres hijo. Y si no eres hijo, necesitas el Evangelio. Necesitas a Cristo, necesitas su misericordia, su bondad, necesitas arrepentirte y confiar en Él para ser su hijo amado, para ser salvado de la eterna condenación que merecemos. Oremos. Señor, te damos las gracias por